hoy le vengo a hablar sobre la importancia de la reproducción. ¿Qué es? La reproducción es la capacidad que tiene todo ser vivo de generar organismos semejantes a sí mismo y así dejar descendencia. Esta misma también es la función biológica que permite a los individuos trascender más allá de sí mismos. Este se puede llevar a cabo gracias al ADN. El organismo que se reproduce pueden intervenir uno o dos individuos. Es el progenitor mientras el individuo engendrado es el descendiente. Modos de reproducción. En los organismos procariotas, como las arquibacterias, bacterias y cianobacterias, esta tiene lugar mediante una simple división celular, por mitosis, precedida por una duplicación del ADN donde hay una bacteria. Después habrá dos. Este tipo de reproducción asegura el mantenimiento de los caracteres hereditarios del organismo progenitor en la descendencia. También existen varias formas de intercambio del ADN. Algunas de estas son la conjugación, la transducción y la transformación. La conjugación, el ADN se transmite de una célula donante a una receptora mediante los plasmidos, pequeñas moléculas adicionales de ADN. La conjugación también se presenta en los protozoos ciliados, como el paramecio, donde se intercambian los núcleos entre las células. Transducción. El ADN se transmite de una bacteria a otra mediante un bacteriófago o virus portador del ADN. Y por último tenemos la transformación. Una célula capta fragmentos del ADN que provienen de una célula y se hallan libres en el medio. En los organismos unicelulares, como los protozoarios, algas y hongos unicelulares, y los organismos pluricelulares se reconocen, según las especies, dos tipos de reproducción: la multiplicación vegetativa, que es una forma de reproducción asexual. En esta se produce la división completa del progenitor en dos o más fragmentos, o la separación de determinadas células del cuerpo. Las vegetativas, que se organizan en un nuevo ser mediante mitosis sucesiva. Y por otro lado tenemos la reproducción germinal, que puede ser tanto sexual como asexual. En esto tiene lugar la formación de unas células especiales, las germinales. Este tipo de reproducción puede ser, a su vez, esporógena, en las que intervienen esporas, células que pueden formarse por meiosis o por mitosis, según el momento del ciclo o vida de la planta. Gametógena o sexual, en la que se producen los gametos, células sexuales que se originan por meiosis. Reproducción asexual. En la reproducción asexual, un solo ser origina nuevos individuos iguales entre sí e iguales a su progenitor. Los descendientes y su progenitor poseen las mismas información genética, por lo tanto son clones. La reproducción asexual es un proceso rápido, por lo tanto los organismos pueden ser bastante prolíficos. Este tipo de reproducción es común en ciertos invertebrados, como en las bacterias y en los protozoarios. En los vertebrados, a excepción de algún reptil, no posee esta capacidad. Algunas formas de reproducción son: reproducción asexual en organismos unicelulares. Este se divide en dos: en bipartición o fisión binaria y en fisión múltiple. La bipartición es el progenitor que se divide y origina dos individuos genéticamente idénticos entre sí, pero en menor tamaño.
Esto sucede normalmente en organismos como bacterias o protozoarios. Y la fisión múltiple, en ella ocurren varias divisiones que originan muchos descendientes genéticamente idénticos. Se observan ciertas especies de protozoarios. La reproducción asexual en invertebrados. En esta tenemos tres tipos de reproducción. Tenemos la fragmentación, la gemación y la paternogénesis. La fragmentación es, en esta modalidad originan nuevos individuos a partir de fragmentos del individuo progenitor. Cada posición tiene la capacidad de generar la parte faltante del cuerpo y construir un nuevo ser. Los gusanos planos, las hidras, algunas medusas y los equinodermos son ejemplos de organismos con esta modalidad de reproducción. La gemación, se produce una protuberancia o yema que crece y desarrolla las nuevas estructuras de descendientes. La yema se forma por la evaginación de la pared corporal. Luego se estrangula su base y se libera de nuevo su nuevo individuo. Entre los organismos que se reproducen por gemación están los tunicados, algunos platelmintos, esponjas, protozoarios y hongos como la levadura. Paternogénesis. Esta es el desarrollo de descendientes a partir de óvulos no fecundados, provenientes de hembras vírgenes. Este tipo de reproducción se presenta cuando tienen tiempo de estrés, el descenso de la población o ante la ausencia de individuos del sexo opuesto. Algunos de los organismos que se reproducen así son algunos moluscos, crustáceos, insectos como las abejas y reptiles. Aquí tenemos una imagen donde nos explica más o menos cómo son cada una de estos tipos de reproducción. Reproducción asexual en plantas. En esta tenemos 5 tipos. Tenemos los tubérculos, los rizomas, los bulbos, los cormos y los estolones. Los tubérculos son tallos subterráneos cortos modificados para el almacenamiento de sustancias alimenticias como el almidón. Estas producen yemas o brotes de los cuales se generan nuevos individuos. Los rizomas son estructuras carnosas subterráneas aplanadas que crecen paralelas a la superficie de la tierra y almacenan almidón. Los rizomas tienen apariencias de raíces, pero son tallos debido a la presencia de varias estructuras como las hojas, yemas, nodos e internodos. Los bulbos. Estos tienen tallos muy cortos, esféricos y subterráneos, de los cuales surgen hojas carnosas en su parte apical. Están cubiertas por capas delgadas parecidas al papel. Esta almacena agua y nutrientes. Los cormos son tallos subterráneos muy engrosados, cubiertos por escamas parecidas al papel. Estos tienen tallos largos y rastreros. Crecen sobre la superficie del suelo y estos sirven para almacenar alimento. Se reproducen por medio de yemas laterales que se separan cuando muere el progenitor. Tallos largos y los estolones. Estos contienen tallos largos y rastreros. Crecen sobre la superficie del suelo. Poseen nudos en los cuales se desarrollan las yemas que generan nuevas plantas. Reproducción asexual. La reproducción sexual. La reproducción sexual se caracteriza por la unión de dos células reproductoras especializadas, llamadas gametos, que se forman en los órganos sexuales. Estas provienen de dos progenitores de la misma especie. En las hembras se producen óvulos, células inmóviles, y en los machos se forman espermatozoides, móviles y mucho más pequeños. Estos poseen un flagelo
semejante a un látigo, el cual les permite impulsarse en busca del óvulo. La unión de dos gametos se denomina fecundación y da como resultado un huevo o cigoto. La reproducción sexual está presente en casi todos los seres vivos. Este mecanismo ofrece una ventaja evolutiva en cuanto a la perpetuación de la especie. Algunas formas de reproducción son la reproducción en animales. Para garantizar la fecundación, todos los animales poseen ciertas características distintivas y desarrollan diversos mecanismos previos a la cópula. Entre esas características, las más notorias es la diformación sexual, que consiste en una clara diferenciación física entre machos y hembras, como en los colores llamativos de las aves machos o los cuernos de los venados. Hay dos tipos de cópula o fecundación. Está la externa, que ocurre fuera del cuerpo de los progenitores. En esta se liberan grandes cantidades de los gametos en el agua de los dos. Esto garantiza un alto número de células que se encuentren y se unan y disminuye las altas tasas de depredación. Esto ocurre más que todo en especies marinas. O interna. Esto ocurre cuando los espermatozoides son liberados dentro del cuerpo de la hembra y la fusión de los gametos se realiza en el interior. Este se presenta en algunos animales acuáticos, pero en su mayoría son terrestres. Los machos de los reptiles y los mamíferos poseen un órgano copulador llamado pene, con el cual transfieren los espermatozoides al cuerpo de la hembra. Reproducción en vertebrados. Todos los vertebrados se reproducen sexualmente. Según su desarrollo embrionario, se clasifican en tres tipos. En ovovivíparos, que es el cual el embrión se desarrolla dentro del huevo, permaneciendo dentro del cuerpo de la madre. Están los vivíparos, que es cuando el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y existe una conexión entre estas dos, entre y el feto, por lo cual da alimento y oxígeno, eliminándole también todos los desechos. Esta conexión se llama cordón umbilical. Y están los ovíparos, que este es cuando el embrión se cría dentro del huevo, pero fuera del cuerpo de la madre. Aquí tenemos varias especies, varios tipos de reproducción en vertebrados. Están los peces, que la mayoría son ovíparos, con fecundación externa. Las hembras depositan sus huevos en el agua, donde son fecundados por los machos. También pueden ser ovovivíparos, como casi todos los tiburones, o vivíparos, como el pez martillo. También están los anfibios. La fecundación puede ser externa o interna. Hay especies ovíparas, como la rana, que el macho se coloca encima de la hembra mientras ella libera los huevos. El macho los fecunda y también están hay algunas ovovivíparas, como las salamandras, el cual el macho libera los espermatozoides en un paquete gelatinoso que la hembra recoge y coloca en su cloaca. Las larvas acuáticas pasan por varias etapas llamadas metamorfosis hasta llegar a ser adultas. Por otro lado, también tenemos los reptiles. La fecundación es interna. Hay especies vivíparas como la boa y ovovivíparas como los cocodrilos. Algo importante es la temperatura, ya que esta afecta el sexo del embrión. Mientras más caliente esté el ambiente, salen machos, y mientras más frías salen hembras. También tenemos las aves, que son ovíparas, con fecundación interna. El macho pasa sus espermatozoides a la hembra por sus cloacas. Los machos realizan actividades como cortejos previos al apareamiento. Para el desarrollo del embrión es necesario la incubación de los huevos en el nido. En algunas especies participan los dos sexos en construcción del nido y de la incubación, pero otras,
que es solo la hembra o el macho. También tenemos los mamíferos, que la mayoría son vivíparos, y todos presentan fecundación interna. Los monotremados, como los ornitorrincos, son ovíparos. Las crías, al salir del huevo, se alimentan de leche que brota en la región ventral de la madre. Y en los marsupiales, como el canguro, no existe la placenta, por lo que el embrión sale tempranamente y completa su desarrollo en una bolsa externa de la madre, llamada marsupio. Ellos permanecen dentro del marsupio hasta que puedan valerse por sí mismos. Reproducción sexual en plantas. En la reproducción sexual en plantas se presentan dos características generales. El embrión se forma y se desarrolla dentro de los organismos sexuales femeninos de la planta. A este se le proporciona nutrición y protección. Y por otro lado, en el ciclo de vida de las plantas se observa en mayor o menor grado dos fases de reproducción, que esta una sexual llamada gametofítica y otra asexual llamada esporofítica. Esta propiedad se conoce con el nombre alteración de generaciones. En esta tenemos dos. En la gametofita se producen los gametos haploides por mitosis. Las estructuras de la planta se originan los gametos los gametos se denominan gametofitos y sus células también son haploides. Esta fase produce ateridios, cada uno con un solo óvulo o ambas estructuras. Y también tenemos cuando estos dos gametos se fusionan, aparece la generación esporofita o fase diploide del ciclo de vida. Esta se inicia con la unión de los gametos femeninos y masculinos. De esa unión, llamada fecundación, resulta el cigoto. Después de repetidas divisiones mitóticas, se transforma en un embrión que se desarrolla dentro del arquegonio. El embrión luego madura y se convierte en una planta esporofita. Reproducción en musgos. Las esporas caen al suelo y forman los gametofitos. En los ápices de estos existen los órganos masculinos o ateridios y los órganos femeninos o arquegonios. Esos órganos producen los gametos que al unirse forman el cigoto. A partir del cigoto surgen un filamento con una cápsula que corresponde al esporofito. En la cápsula o esporangio se constituyen por meiosis las esporas, que al llegar al suelo dan lugar a una nueva planta. De aquí tenemos dos reproducciones. La reproducción en helechos, que está al caer un lugar apropiado, las esporas desarrollan una estructura laminar de tamaño pequeño, denominado prótalo, que constituyen el gametofito. La reproducción en gimnospermas, y también tenemos también la reproducción en gimnospermas. Las gimnospermas, como los pinos, son plantas sin flores, es decir, con óvulos desnudos. Estas poseen conos unisexuales o conos masculinos y conos femeninos, dispuestos separadamente en conjunto. Reproducción en agiospermas. Las agiospermas son plantas con flores y frutos. Tienen los óvulos encerrados en un ovario. Cuando se produce la fecundación, el ovario madura y se transforma en fruto. El proceso de fecundación es la unión del polen con los óvulos, de lo cual se origina una nueva planta.
Esto se realiza por los siguientes pasos. Primero, en las anteras de los estambres se forman los granos del polen, que al madurar caen en el estigma del pistillo. La llegada del polen al estigma se conoce como polinización y puede llevarse a cabo gracias a la acción del ser humano, las aves, los insectos, el viento y el agua. De segundo, el grano del polen forma un tubo polínico por el cual el que desciende su núcleo hasta unirse con el núcleo del óvulo y realizar la fecundación. Y por último, el óvulo, después de ser fecundado, crece y se transforma en semilla. El ovario que lo contenía se transforma en fruto. Gametosis en el ser humano. Gametogénesis. Esta es la reproducción de gametos mediante el proceso de la meiosis. La formación de espermatozoides se denomina espermatogénesis y ocurre en las gónadas masculinas, y la de los óvulos se denomina ovogénesis, que tiene lugar en las gónadas femeninas. Existe una diferencia entre ellas. Las células germinales de los testículos inician el proceso de espermatogénesis en la pubertad. El número de espermatozoides liberados en cada eyaculación es aproximadamente, depende de la persona, 150 millones de espermatozoides. La ovogénesis comienza en la etapa embrionaria, alrededor del tercer mes de gestación. Aquí la primera división meiótica de ovogonios produce los ovocitos, que permanecen en reposo durante 10 o 13 años en el estado de profase, hasta que comience el ciclo de ciclo de ovulatorio. El destino de estos gametos de la meiosis es la fecundación. En el ser humano, esta consta de 3 etapas. La primera, contacto y reconocimiento de